Entonces, el día de hoy tenemos la clase de lenguajes documentales, comunicación oral y escrita es la unidad 1. Vamos a ver en la primera clase de hoy comunicación escrita, comunicación oral, fundamentos y aplicación del formato de las normas APA y niveles de lectura científica. La clase de hoy nos vamos a centrar en comunicación escrita. Dentro de la comunicación escrita tenemos el oficio, el memorando, informe, solicitud, acta y currículum vitae. ¿Por qué es importante la comunicación escrita para los ingenieros civiles? Porque siempre vamos a tener que, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, en consultorías, vamos a tener que estar emitiendo este tipo de documentos por escrito. Y la primera recomendación es que no pueden ir con faltas ortográficas, ¿sí? Ahora tenemos muchas herramientas como en Microsoft Word, como el corrector ortográfico, para que no vayan con faltas ortográficas porque queda muy mal y habla mucho de nuestro profesionalismo, de nuestra ética, de nuestra forma de escribir y poder transmitir un pensamiento, ¿sí? De forma escrita. Entonces es muy importante el tema de las faltas ortográficas porque no se debe permitir, ¿sí? Simplemente ya a estas alturas del partido, estando en primer semestre de ingeniería civil, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, ¿no? Cuidar nuestra ortografía y también nuestra caligrafía. Bueno, ahora con el computador se facilita mucho este tema y tenemos herramientas que nos dan muchas ventajas, ¿no? Para poderlo hacer de forma más fácil. El oficio es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc. Estas redacciones se utilizan en instituciones como ministerios, embajadas, municipios, colegios profesionales, sindicatos y oficinas de gobierno, entre otras. Clases de oficio. Tenemos un oficio que es múltiple, que es un documento que se basa en emisión de órdenes, instrucciones, recomendaciones, sugerencias o informaciones a diferentes oficinas o despachos simultáneamente. El dato que se considera en el oficio múltiple es vertical, puede ser descendente de un empleado a un empleador o de un subordinado a su jefe superior, o puede ser horizontal entre jefes, ¿no? El oficio de transcripción es un documento que sirve para transcribir el contenido del oficio tal como se da en el original, íntegramente y sin ninguna alteración. Todo el fragmento o párrafo transcrito debe ir entre comillas para saber que es una transcripción exacta y fiel al original. Mediante este documento se emiten resoluciones, circulares, directivas u otros casos del mismo oficio. El tipo de trato y o relación que se cumple por medio de este documento es el de autoridad a subordinados o entre autoridades del mismo nivel dentro y fuera. Este documento servirá para transcribir informes relevantes e importantes. La estructura. Aquí ustedes pueden leer la estructura que tiene de membrete, nombre de año, lugar y fecha, numeración. Se escribe la palabra oficio, luego el número de expedición, las siglas de la oficina, el destinatario, el asunto y también la referencia, ¿sí? Tenemos también el cuerpo del oficio, que es la parte central del documento donde se dará a conocer el mensaje de la comunicación en forma clara y precisa y muy brevemente. Se usan ese tipo de frases como tengo a bien comunicarle para iniciar, o me es muy grato comunicarle, tengo el honor de dirigirme, despedida. En la despedida debemos demostrar amabilidad y cortesía, una firma y postfirma, las iniciales, al igual que en el memorando, las iniciales del remitente se escriben con letras mayúsculas y la de la persona que redactó o el mecanógrafo en minúscula. Aquí se indica también la documentación, hay anexos, aquí se indica la documentación que se adjunta al oficio, como catálogos, revistas, tarjetas u otros documentos que tienen que ser enlazados. Y la distribución se usa generalmente en los oficios múltiples. Aquí se menciona las personas y las dependencias a quienes va dirigido el oficio. Por ejemplo, este es un oficio. Yo también laboro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entonces tenemos oficios que nos hace el sistema de gestión documental Kipux, donde automáticamente aparece la numeración, la ciudad, la fecha, el asunto, tenemos que redactarlo, a quién va dirigido, el cuerpo del oficio, luego la despedida, la firma. Este es un documento firmado electrónicamente que nos permite ahora
a los funcionarios públicos firmar documentos con una firma electrónica, y la postfirma y asimismo la referencia, ¿no?, a la que hace este oficio referencia. También tenemos otro tipo de documentos que es el memorando, que es la correspondencia. La correspondencia del memorando es la comunicación breve, ojo, ¿no?, comunicación breve que se utiliza para recordar un asunto o dar indicaciones simples. El nombre común de este escrito es memorándum, pero se acepta el término memorando. En plural, el término es memorándums, memoranda o memorandos. Es informal y nunca se debe utilizar para sancionar a una determinada persona. La mayoría de las oficinas oficiales ordenan la impresión de su formato en tamaño media carta. En él aparecen el membrete y la palabra memorándum, ubicada en la parte central superior del papel. Su redacción es sencilla y breve. Solo se anota el asunto cuando el texto es extenso. La fecha puede escribirse abreviada, no lleva vocativo, se usa la despedida, atentamente. Es un documento interno. Esto es muy importante, ¿no? Se va a manejar entre personas de la misma, por ejemplo, universidad, oficina, empresa, ministerio. Algunos de los asuntos rutinarios que se tratan en el memorando pueden ser las indicaciones de tareas para un subordinado, nota de asuntos a tratarse en reuniones de trabajo, anotación de compromisos, recordatorios de las actividades a realizarse durante el día, etc. Bueno, aquí tengo otro, se llama la explicación de la estructura: membrete, palabra memorando centrada, asunto, fecha, dirección, texto, despedida, antefirma, firma, referencias finales. Algunos de los elementos arriba citados se omiten cuando el memorando consigna casos de poca trascendencia. El asunto, por ejemplo, puede excluirse en exposiciones muy cortas. La antefirma no es necesaria cuando el frecuente trato ha establecido confianza entre los corresponsales, y rutina en los trámites. La dirección se reduce en muchos casos al nombre destinatario. Recordamos que la utilización del memorando es interna, es decir, solo dentro de la empresa, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un memorando que yo he firmado. Bueno, este va con firma manual, pero está dirigido, está con memorando, está una numeración, un código, está la fecha, está dirigido a mi coordinador, está el asunto, la referencia, detalle del proyecto, ubicación. Hago referencia yo al memo donde me piden esta información de fecha 27 de febrero del 2020 y doy indicaciones de lo que se ha revisado, ¿sí? Y me despido, para los fines pertinentes pongo a su consideración atentamente, ¿no? El trato igual, aquí es interno entre personas del Ministerio del Transporte y Obras Públicas, pero me estoy dirigiendo a un superior, entonces también siempre tiene que mostrarse el respeto, ¿sí? Ahora tenemos un informe, ¿no?, que es un medio de comunicación que consiste en dar una cuenta detallada sobre asuntos determinados, observaciones que se pueden hacer y al mismo tiempo sugiere posibles soluciones para mejorar o aliviar una situación dada. Se da a conocer las acciones cumplidas a una autoridad superior. Área de circulación. El informe, al igual que el memorando, es un documento de carácter interno. Establece la comunicación vertical, ascendente y horizontal, es decir, de los subordinados que envían a sus jefes, y también se comunican los trabajadores del mismo nivel jerárquico, es decir, una comunicación horizontal entre iguales. Estructura: lugar y fecha, membrete, lugar y fecha, código, destinatario, asunto, texto, cuerpo, cortesía, firma y posfirma, copia, con copia, pie de página, referencia, sello y anexo. Bueno, aquí se me ha repetido lugar y fecha, es una sola vez. Y ese sería, ¿no?, un tipo de informe, ¿no?, muy conciso, muy corto, con la dirección, teléfono, página web, el número dirigido a la persona Mario Peláez Pardales, de José Cruz, el doctor José Cruz Vargas, asunto, capacitación de docentes, la fecha, el cuerpo del informe y la despedida, ¿no? Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines, cordialmente, y aquí faltaría la firma y aquí está la postfirma, ¿no? Ahora sí, el informe técnico hay que prestarle mucha atención, porque es de lo que más vamos a hacer como ingenieros civiles, ¿no? Informe técnico. Por ejemplo, ahora que tenemos un problema técnico en el Coca por el tema de la socavación del río Coca y que está en riesgo la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair,
Entonces, envían un grupo de técnicos y le dicen, bueno, haces la visita en campo y me pasas un informe, ¿sí? Entonces, un informe técnico es un documento que describe el estado de un problema técnico, es la exposición de información práctica y útil de datos y hechos dirigidos, ya sea a una persona, a una empresa o a una organización, sobre acciones o trabajos realizados que debe ser reportada. Características. O sea, el informe técnico es una rendición de cuentas, es decir, me enviaron a hacer una inspección técnica, hice una observación visual, esto fue lo que sucedió, comienzas a detallar los antecedentes de por qué fuiste, luego el desarrollo, qué es lo que pudiste observar, y luego plantear recomendaciones, conclusiones y alternativas de soluciones, ¿sí? Características. Contener datos y hechos dirigidos a una persona, una empresa o una organización. Incluir, porque tenemos que reportar ya sea a nuestro coordinador, a nuestro jefe inmediato, a nuestro gerente, a la persona que nos envía a hacer la inspección. Incluir la información suficiente para que un receptor cualificado pueda evaluar y proponer modificaciones a sus conclusiones o recomendaciones. Ya, tenemos que utilizar un lenguaje técnico, ¿sí? No podemos escribir y solamente entendernos nosotros mismos, sino que un receptor, la persona que va a leer mi informe, sea un informe claro, conciso, preciso, no estar repitiendo, pensar que muchas veces pensamos que si escribimos más es porque va a estar mejor el informe. No, hay un refrán en español que dice que si lo breve es bueno, es 2 veces bueno. Si lo puedes decir en pocas palabras, de forma concisa, precisa, y que llegue el mensaje que queremos transmitir y que el receptor lo entienda, eso es suficiente, ¿sí? Luego también tenemos registro fotográfico y otros, usamos otros anexos que van a servir para que la persona que lee el informe tenga una idea más clara, ¿no?, de la problemática. Presentar información necesaria para que el receptor calificado pueda evaluar la situación, proponer cambios y dar recomendaciones. Esto en relación a lo que estaba indicando. Estructura. Tenemos una introducción, en esta parte se aclara el tema y se fijan los objetivos y el propósito del informe. Es importante establecer una cronología de los hechos y ubicar al lector temporalmente, ¿sí?, en el desarrollo de lo que nosotros hemos hecho. Bueno, el desarrollo en esta sección se presenta el origen y causas del problema, además presenta una evaluación de alternativas, es decir, expone la propuesta y análisis de diferentes opciones para solucionar el problema inicial. Y siempre tiene que haber un apartado de conclusiones, que es la parte más importante del informe técnico y debe quedar claro el origen del problema, trascendencia y su evolución y posibles soluciones. Finalmente, debe contener las recomendaciones indicando los niveles de riesgos y los ajustes tentativos, ¿sí? Unas conclusiones, pero también vienen inmersas las recomendaciones. Ese es el aporte que damos como técnico. No puedo decir, hay esta problemática, desarrollé ese trabajo y quedarme ahí. Tengo que concluir y recomendar. Bueno, aquí hay un informe que yo preparé. Bueno, está la fecha dirigido a mi coordinador. Esto es un informe sobre actividades y requerimientos en el proyecto de investigación de la EPN, de la Escuela Politécnica Nacional con el MTOP, para una adquisición de equipos para un trabajo de investigación que estamos haciendo con mezclas de asfalto modificado con nanoarcillas para mejorar el asfalto de refinería de Esmeraldas, el AC20. Esto les puede sonar un poco en chino, pero ya en octavo, en sexto, séptimo semestre lo podrán ver con claridad. Entonces hago un antecedente, explico todo lo que se ha realizado en el proyecto de investigación, luego indico aquí lo de los equipos que tenemos que adquirir, las cotizaciones, y luego me hago una despedida, ¿no? Con la información antes descrita se tiene una idea más precisa de la inversión que debe realizar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por lo que se recomienda aceptar la petición de la EPN, que también es beneficiosa para el MTOP, por lo cual se pone a su consideración solicitar a la autoridad competente la disposición de asignar recursos económicos para realizar los trabajos de mantenimiento y compra de los equipos antes descritos. En la conclusión y recomendación hay que ser bien preciso, bien conciso, no darnos tantos la vuelta. A veces como ecuatorianos nos gusta ahí un poco dar vueltas, vueltas y vueltas, sino que hay que ir al grano, ¿sí? Aquí hago yo una despedida, agradezco la atención prestada del presente informe y tengo mi postfirma junto con las referencias, anexos y con quién va con copia, ¿sí? La solicitud. La solicitud ya es un documento de un carácter diferente porque es un documento de recurso mediante el cual uno se dirige a la superioridad, a una autoridad, pidiendo o gestionando el goce de un derecho.
beneficio o servicio que están amparados por las leyes y disposiciones. La función específica de una solicitud es la de pedir o gestionar algún beneficio de carácter personal, sustentando los motivos y razones que lo determinan. La presentación de una solicitud inicia el trámite administrativo de un expediente. Por ello, debe ser entregada dentro de su debido tiempo para que no sea rechazada por extemporánea o por presentarse fuera de plazo. Se recomienda siempre escribirla con copia simple, pues en esta haremos acusar recibo. Cuando entrego yo una solicitud, yo me dejo una copia en la cual hago firmar a la persona que me recibe. Y esto queda como, para nosotros, como constancia de la presentación, como un respaldo. Algunas situaciones que motivan el uso de este documento son certificaciones de estudios, tienes que pedir un certificado de estudio a tu universidad, inscripción como postulante, concesión de becas, trabajo o empleo, licencias, traslados, préstamos, etc. Se utiliza en casi todas las oficinas y dependencias públicas o privadas. Puede tener por remitente a una persona natural o jurídica, es decir, una persona natural o a una empresa, ¿no? Permite un enlace vertical ascendente, o sea, de personas, autoridad o de subalterno a superior. Un menor de edad sí puede redactar una solicitud cuando las circunstancias lo permitan. Por ejemplo, cuando se solicita certificado de estudios en un colegio. Otras veces se requiere del respaldo y firma del padre, de la madre o el tutor. Bueno, la estructura de una solicitud es la siguiente. Sumilla es la síntesis del pedido. Se escribe en el margen superior derecho, todo con mayúscula y subrayado, con pocas palabras. Se debe describir íntegramente el pedido y se aconseja 2 renglones cortos antes que uno largo. Ejemplo. Solicita reposición de cerco perimétrico de material concreto. Destinatario. Se designa el cargo completo en renglón seguido sobre las iniciales. Ejemplo, señor inspector de limpieza pública del Consejo Provincial de Lima. Continuamos con referencias personales. Se consignan los datos necesarios de acuerdo al pedido que se plantea. Cada caso exige determinados datos específicos. Si se trata de una persona jurídica, sería más o menos así, ¿no? Como está aquí en negrillas. Los considerandos comprende la argumentación y petición. Se aconseja hacerlo en un solo párrafo. Si se recurre a 2, evitar que el segundo comience con el tradicional que. De lo contrario, pecaremos de monotonía. Aquí hay un ejemplo. Hay también un pie o conclusión que equivale a la despedida. Viene a ser, por tanto, pido usted acceder a mi petición por ser de justicia. Lugar y fecha, firma y el cargo. Aquí hay un ejemplo sencillo, tomado del internet, donde dice solicita plaza vacante como técnico electricista, dirigido al señor gerente. Viene aquí el cuerpo de la solicitud. Y la despedida, ¿no? Por tanto, solicito a usted, señor gerente, que me tenga en consideración en este proceso de admisión de personal por ser de justicia. La fecha, la firma, que debería estar aquí como rúbrica, y la postfirma. El acta. Bueno, como ingenieros civiles nos vamos a ver en situaciones donde vamos a tener reuniones con el constructor, con fiscalización, con la consultora, con especialistas técnicos, con alguna entidad pública, y se van a levantar actas de reuniones. Entonces es muy importante saber cómo se tiene que desarrollar este documento. El acta es el documento formal escrito donde se protocolizan los asuntos tratados en una reunión y en el que se registran las intervenciones de sus participantes, para dejar constancia por escrito de la forma en que fueron planteados, en un documento en el cual se asientan los hechos sobresalientes de una reunión. Contiene, entre otros, los datos siguientes, que son básicos: ciudad, hora, fecha, lugar, nombre del organismo, relación de asistentes, objeto de la reunión, orden del día y narración breve, sintética y objetiva de lo acontecido, señalando el nombre de los que intervienen y el asunto que se va a tratar, así como la forma en que lo exponen, relación secuencial de los acuerdos y resoluciones tomadas, y finalmente señalamiento de la hora en que termina la reunión. Esto es muy importante, ¿no? Relación secuencial de los acuerdos. Si yo me reúno entre varias partes, tenemos que llegar a un acuerdo. Y eso, o sea, el acuerdo y la firma de aceptación de cada uno de los asistentes es lo más importante, ¿sí? ¿Qué acuerdos y qué resoluciones fueron tomadas finalmente? Se da fe del acta, firma ya sea del presidente de la asamblea o sesión y del secretario que lo asiste, o en caso de no haberse hecho estas asignaciones, las firmas de los asistentes. Cuando el acta es privada y no se levanta por un funcionario que tenga fe pública, es necesario de testigos de asistencia
que den fe bajo su firma. Por disposición de algunas leyes, determinadas actas deben constar en libros especiales autorizadas para el efecto. Algo muy común de estas actas es cuando vives en un edificio y se reúnen los propietarios, o un acta del presidente del barrio, donde estén también las personas que habitan en el barrio, de la secretaria y vicepresidente. Entonces, son documentos formales que dejan constancia de quiénes han asistido, resoluciones, los acuerdos y la aceptación de las partes, ¿sí? Este es un ejemplo que quiero que lo miren en casa, ¿no? De cómo debe ser redactada un acta. Y así tenemos una idea de cómo debe estar, ¿no? Aquí también vamos a pasar ahora a un ejemplo de algo muy importante, que es el currículum vitae, que es una carta de presentación cuando estoy buscando un empleo, un trabajo, a mi potencial empleador, ¿sí? O futuro empleador. El currículum vitae, no sé si ustedes estén familiarizados, creo que durante nuestra vida colegial no lo usamos, ya con nuestra vida profesional comenzamos a postular para empleos, pero es un documento que constituye la carta de presentación de cada trabajador en busca de un empleo. Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el currículum vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre los datos personales, la formación y la experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo. Bueno, el currículum vitae se tiene que ser lo más sincero posible, no podemos ahí, porque tarde o temprano se va a reflejar si decimos mentiras, eso lo vamos a ver más adelante. Y el currículum vitae debe cumplir con una triple función: presentarte a tu futuro empleador, concentrar la atención durante la primera entrevista sobre los aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral. Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti, ¿sí? El empleador no te conoce, pero si tienes un currículum vitae bueno, bien presentado, llamativo y bien ejecutado, pues se va a acordar de ti y también de las cosas que has resaltado, de los temas que has resaltado que hablan mejor de ti, ¿no? Esto es como cuando quieres vender algo, ¿no? Tienes que hacerlo de la mejor forma, diciendo la verdad y siempre mencionando todas las ventajas y beneficios. De los puntos fuertes de tu biografía, tu currículum vitae debe resaltar los que están en perfecta adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa, pero sin mentir. Por ejemplo, siendo ingenieros civiles, usted se graduó en ingenieros civiles, si hay una oferta de trabajo para ingeniero eléctrico, ingeniero industrial, ingeniero comercial, simplemente yo no voy a aplicar. ¿Por qué? Porque yo tengo un perfil de ingeniero civil y no encajo en el perfil de ingeniero eléctrico, electrónico, industrial o ingeniero comercial. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que nosotros encajemos con el perfil, si no, simplemente no pasemos pena o vergüenza, ¿sí? Porque hacemos perder tiempo también a los reclutadores y a quienes revisan los currículums. Bueno, por eso hay que ser lo más sincero posible. La estructura, el perfil profesional. Es el párrafo en el cual se especifica la experiencia, habilidades, destrezas, gustos y capacidades del candidato. Por ello debe ser el más importante para el contratante. El perfil profesional. ¿Se ajusta o no al perfil profesional que están pidiendo en la empresa? Si no se ajusta, no puedo mentir, ¿sí? Y si se ajusta, pues lo tengo que resaltar. Ya que lo mencionado aquí debe coincidir con los requisitos solicitados, ¿sí? Siempre requisitos del perfil profesional tengo que ver si me apego, me ajusto a ellos, los cumplo o no. Caso contrario, no puedo presentar el currículum. Datos personales. Nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección personal, número telefónico y dirección de correo electrónico. Formación académica. Estudio que has realizado, nivel de estudio, los grados de mayor relevancia van primero. Especialidad, fechas de inicio y culminación de cada caso, nombre de la institución. Tenemos aquí perfil profesional, datos personales, formación académica, que es lo que ustedes están haciendo ahora cursando la carrera de Ingeniería Civil, otros títulos y seminarios, estudios realizados complementarios que mejoran tu formación académica indicando las fechas, el centro y lugar donde fueron realizados. Dentro de la formación académica ustedes van a recibir certificados de cursos que van a tener que hacer en cada semestre, pero también es importante otros títulos y seminarios que también ustedes se autoeduquen en cursos, en cursos y también capacitaciones del sector privado,
para que así tengan un currículo más extenso, ¿no? Esa es mi recomendación. Aparte de la formación académica, también busquen, ¿no? Asistir a cursos, a seminarios, a foros, a conferencias. Y la experiencia profesional, experiencia laboral relacionada con los estudios realizados o que pueden ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, las empresas donde trabajaste y las tareas y funciones que llevabas a cabo, ¿sí? O sea, esto es cuadrar dentro del perfil y de lo que busca la empresa. Y eso es lo que yo debo destacar. Pero tampoco voy a mentir porque las mentiras tienen las patitas muy cortas y tarde o temprano se va a reflejar de que no cuadras con el perfil y simplemente si te contratan, te van a echar a la semana de contratado. Entonces hay que hacerlo de manera honesta, ¿sí? Ten en cuenta el orden cronológico inverso. Siempre se nombra de lo más reciente a lo más antiguo. Por ejemplo, sería de 2020, luego lo del 2019, 18, etc. Otros datos de interés. Se pueden incluir toda la experiencia, voluntariado que has realizado, ya sea remunerada, vinculada o no a la profesión, mencionar sector de actividades de la organización y área en la que laboró. La descripción de su experiencia debe aparecer en función a logros o habilidades específicas adquiridas. Eso también es de interés, ¿no? Que tengas una formación integral, tanto en el área de voluntariado, de experiencias, por ejemplo, la universidad hace el tema de vinculación con la sociedad, todo eso también cuenta en tu currículum. Otras habilidades, es muy importante en ese tiempo donde la tecnología es nuestra mejor aliada, el conocimiento de software, de ingeniería civil o programas que estudiaste, también el manejar idiomas nivel al que llegó, sería un B2 en el caso de inglés, acceder a un B2, a tener esa suficiencia es recomendable, habilidades que puedan resultar relevantes, ¿sí? Actividades extracurriculares. Estas actividades permiten descubrir algunas actitudes, valores o hábitos valorados por el empleador, ¿sí? Referencias personales. Todo lo que tú dices tiene que ser corroborado y justificado con documentos de certificados, ¿no? Si yo digo que he cursado un curso, he cursado AutoCAD, el software AutoCAD, y tengo una capacitación en él, tengo que presentar el certificado de aprobación, ¿sí? Que también del idioma, si hablas inglés, francés, mandarín, todo tiene que estar avalado. Pero algo muy importante son las referencias laborales o personales. Es recomendable presentar 3 referencias o más, preferentemente de empleadores anteriores tuyos, u otra opción son referencias académicas, porque el reclutador se va a comunicar con ellos vía telefónica o vía correo y va a corroborar lo que tú estás diciendo en tu currículum. Y bueno, está por demás decir esto, pero siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros y en cada trabajo esforzarnos, ser valientes, capacitarnos, dar lo mejor, para que si llaman a nuestro anterior empleador, tener una muy buena recomendación. Aquí hay un ejemplo de currículum vital que quiero que se lo lean detenidamente en casa de cómo va la estructura, ¿sí? Una estructura recomendada. Bueno, este ha sido el fin de la clase. Les pido repasar la próxima clase que está colgada en el aula virtual del Moodle. Gracias por su atención.